días, respetado profesor, compañeros y compañeras. Somos el grupo 3 conformado por Lizano Córdoba Brenda, Domínguez Córdoba Rosita, García Lima Caterine, Labán Oceta Zaida y Hernández García Samantha mi persona. El día de hoy le vamos a hablar de la interesante obra de Fábulas salvajes y su estructura, la cual pertenece al poeta y escritor peruano del siglo XX y es uno de los máximos exponentes en el Perú, y la cual estamos hablando del poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Está súper interesante este video, así que comencemos. Vida y obra de César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza nace en marzo del año 1892 en Santiago de Chuco, donde inició también sus estudios para luego culminarlos en Huamachuco. En 1910 se inscribió en la Universidad de Trujillo para poder estudiar letras, pero al transcurrir el tiempo se retiró ya que tuvo problemas económicos. Esto lo orilló a que él vaya con su padre a ayudarlo en la oficina, donde luego se pudo relacionar con los mineros de Quiruvirca. Estos le brindaron insumos para poder escribir la novela Toceno, que se publicó en 1931 en Madrid. En 1915 se gradúa del bachiller en letras. En 1916 trabajó y publicó en empresas locales. Y en 1917 se mudó a Lima, donde empezó a relacionarse con la élite intelectual y llegó a conocer a su más grande detractor, Clemente Falda. Lamentablemente, en 1918 falleció su madre. César Abraham Vallejo se sintió tan solo que al transcurrir los 2 años regresó a Santiago de Chuco, donde sucedió un gran incendio en la casa de unos comerciantes. Vallejo fue involucrado injustamente y fue llevado a la cárcel, donde permaneció hasta el año 1921, y ahí es donde escribió su libro Trilce. En 1923 viajó a Europa, para ser más exactos a París, donde se relacionó más con el periodismo para poder subsistir. En 1930 viajó a España para poder publicar su libro Trilce. Después de ello, regresó a París, donde fue expulsado por realizar propaganda comunista, y al final regresa con Georgette a Madrid, donde se relacionó con muchas personas integrantes de la élite y grandes autores. También toquemos el tema de las obras. Las obras más conocidas de César Abraham Vallejo Mendoza son Los Heraldos Negros, Toceno, Trilce y Fábulas salvajes. Finalmente, Vallejo falleció en el año 1938 en París. Fábula salvaje es una obra ambientada en la sierra peruana. Es una novela fantasmal o psicológica. Todo inicia cuando Balta, el actor principal, estaba mirándose en el espejo y ve pasar una imagen fantasmal, y al regresar a mirar al espejo, el espejo se quebró. Esto hace pensar que la esposa le está haciendo infiel. Balta era un esposo muy amoroso, atento, cariñoso con su esposa. Adelaida, una esposa sumergida en su casa, una esposa muy cariñosa, atenta y responsable en el hogar. Luego ocurre el grito inesperado de la gallina, lo que le hace incrementar los celos a Balta. Balta se convirtió en una persona muy desconfiada, que esto le ayudó más a incrementar sus celos. Incluso le llega a abandonar a su esposa embarazada. Al final Balta muere atormentado porque pensaba que alguien le seguía.
bienvenidos al segmento de la estructura de la obra Fabla Salvaje. Según la editorial Impacto Cultural y Editores S.A., la obra se encuentra dividida en 7 capítulos. Dentro del primer capítulo tenemos el suceso del espejo roto y el canto de la gallina, a lo que damos origen a la paranoia de Baltasar. Dentro del segundo capítulo tenemos la destrucción de la esposa de Balta, Adelaida, quien es una mujer dedicada a sus quehaceres. Dentro del tercer capítulo tenemos la obsesión de Balta por el final del espejo roto. En el cuarto capítulo tenemos que la presencia fantasmal sigue a Balta. Cada vez se hace mucho más tensa. En el quinto capítulo tenemos la muestra de los celos de Balta, que piensa que su mujer le es infiel. Dentro del sexto capítulo tenemos un cambio de personalidad de Balta y al final se vuelve cada vez más violento. También tenemos el hermano de Adelaida, quien es Santiago, quien lo acompaña al pueblo. Dentro del séptimo capítulo y último capítulo tenemos que Balta se sube a una altura donde siente tranquilidad, siente paz. En eso siente una presencia al lado de atrás que hace un movimiento brusco y cae al abismo. Por otro lado, Adelaida, su esposa, se encuentra dando a luz a su hijo. Sí, muy buenos días. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, a la señorita Mirna Yulisa García Nima, que cursa el 7º ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo. Ella el día de hoy nos va a explicar un poco acerca de los temas de la esquizofrenia, de los trastornos mentales y la psicosis. Así que comencemos. ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Me podía explicar? Sí, trastornos psiquiátricos más frecuentes que existen tanto en el Perú como a nivel mundial. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres, sin diferencias socioeconómicas o culturales, religiosas, nada de ello, o sea, sin diferencias en realidad. Más que todo, esto es un desorden crónico de trastornos mentales severos y graves que afecta la capacidad de una persona para pensar, para sentir y comportarse de manera lúcida. ¿Cómo saber si una persona tiene esquizofrenia? El diagnóstico debe realizarse por un especialista que se caracteriza por ver tanto los pensamientos o indagar más en los pensamientos o experiencias de la persona, en las que parecen estar desconectados de la realidad, ¿bien? Tanto de la realidad, del habla o del comportamiento, en este caso desorganizado, no tienen conciencia, no son conscientes, bien, y aparte también tienen una disminución en lo que es la participación en actividades cotidianas. También pueden presentar en este caso dificultades tanto para la concentración como para la memoria. Esto también se ha podido en este caso ver como resultados en el momento de la investigación. ¿Cuáles son los tipos de esquizofrenia? Tenemos varios tipos que están catalogados según los manuales que utilizamos, que es el CIE-10 y el DSM-5, que es el actual. Bien, tenemos la esquizofrenia paranoide, que es más que todo, esta esquizofrenia se caracteriza por la preocupación excesiva por una o más ideas de alucinaciones auditivas frecuentes, oyen voces. Otra de ellas es la esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. Esta esquizofrenia se encarga o se caracteriza más que todo por un lenguaje desorganizado, un comportamiento desorganizado, afectividad aplanada o inapropiada. No existe, digamos, una afectividad en sí. Risas, ideas delirantes, o sea, risas sin sentido, digamos, ¿no? Y alucinaciones a temas incoherentes también es lo que hemos podido encontrar. Otra es la catatónica, en la cual se presentan posturas rígidas o inapropiadas, inexpresivas. Es como que el paciente o la persona se queda totalmente rígido, no se mueve, no hay movimientos en este caso. También tiene una actividad excesiva sin un propósito, o sea, actúan de cualquier manera sin tener algún objetivo específico por el cual pueda hacer este movimiento.
Ahora, esta persona repite como un parlanchín, como un loro sin sentido frases o palabras que escucha. Ok, ahora vamos a hablar de la psicosis. ¿Qué me podía decir acerca de la psicosis? De la psicosis es otro trastorno mental caracterizado por una desconexión de la realidad. Puede ser el resultado de un trastorno psiquiátrico, como la esquizofrenia en este caso. En otras ocasiones puede ser ocasionada por un trastorno de salud por medicamentos o el uso excesivo de alguna droga alucinógena también. ¿Cuáles son los signos o síntomas que se presentan en estas personas? En cuanto a la psicosis se presentan los delirios, las creencias falsas, delirios y alucinaciones, que es ver y oír cosas que otros no ven ni oyen, ¿no? Solamente existe eso en su cabeza. Otros síntomas incluye hablar de forma incoherente y sin sentido, o sea, no tienen una comunicación, digamos, correcta. La persona psicótica también puede presentar depresión, ansiedad, problemas para dormir, aislamiento social, falta de motivación y en general dificultad para en ese caso existir, funcionar como una persona, digamos, normal. ¿Existe algún tratamiento eficaz para este tipo de desorden? Medicamentos son parte esencial del tratamiento, que lo puede haber, pero más que todo son intervenciones psicológicas y sociales, orientadas a ayudar a las personas con esquizofrenia a mantener la estabilidad, mejorar el funcionamiento psicosocial también, y el desempeño cotidiano, ¿no? El desempeño que día a día esa persona puede ejercer. Pero digamos medicamentos netamente para la psicosis, que digamos que ayude a realizarlo o a curarlo, no, sino es en conjunto, de una manera dinámica, que en este caso está el psiquiatra o el psicólogo, la familia y el paciente. Digamos, entre esos tres pilares son los que ayudan al tratamiento para que pueda mejorar la persona. Conclusión. En esta obra manifiesta claramente cómo el ser humano pasa por una etapa de superstición, donde es capaz de llegar a ver cosas que para la sociedad se le hace imposible o una persona normal y corriente. Además, no solo implica al que padece de ello, sino a su entorno familiar que se ve afectado, donde finalmente esto lo condujo a la muerte del personaje principal. Por ello, cada individuo debe aferrarse a la realidad y no a cosas que no existen en ella, porque cada uno es dueño y fundador de su propio destino. Gracias.